A veces la vida se siente como un cuarto en penumbra. Un lugar donde caminas despacio porque no quieres tropezar, donde te preguntas si el siguiente paso será el correcto, donde buscas señales en paredes que parecen vacías. Pero algo empieza a cambiar el día en que Dios toca tu mente. No es un ruido fuerte ni un destello dramático. Es más parecido a un amanecer que entra por la ventana, iluminando suavemente lo que antes te generaba temor. Es como si el Espíritu soplara sobre tus pensamientos y dijera con voz serena, no temas, yo estoy contigo. Y de pronto, donde antes había inquietud, ahora nace esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no te empuja, sino que te sostiene. Y cuando esa luz empieza a transformar tu manera de pensar, la voluntad de Dios deja de sentirse como un misterio escondido. Empiezas a reconocerla, no con ansiedad, sino con familiaridad. Porque la voluntad de Dios nunca fue un laberinto, siempre fue un camino guiado por su amor. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y al escucharlo dentro de tu corazón, algo en ti despierta. Sabes que no caminas sola, no caminas solo. Sabes que Él te está renovando desde dentro. Es entonces cuando aparece la primera señal de que tu mente está siendo transformada. Señal 1. Puedes distinguir la voz de Dios en medio del ruido. Antes, todo parecía urgente. Cada opinión te presionaba. Cada emoción te confundía. Pero ahora sucede algo diferente. Respiras. Pausas. Disciernes. Ya no corres detrás de cada voz que suena espiritual. Ya no te angustia la idea de equivocarte. Tu espíritu empieza a reconocer el tono del Padre, así como un niño reconoce el abrazo de quien ama. La voz de Dios trae calma, nunca presión. Trae verdad, nunca manipulación. Y cuando algo no viene de Él, lo percibes sin conflicto. Sientes una inquietud suave, una falta de descanso interior. Pero cuando es Él, la paz se instala, firme como un ancla. Esto no ocurre porque te volviste experto. O porque aprendiste técnicas nuevas. No. Sucede porque el Espíritu de Dios está renovando tu mente. Su palabra se vuelve tu filtro natural, mis ovejas oyen mi voz. Y tú comienzas a experimentarlo en lo cotidiano. En un pensamiento que te guía. En una impresión que te alerta. En una verdad que ilumina tu espíritu sin necesidad de ruido. Disciernes. Entiendes. Reconoces. Es como si el cielo te hablara en un susurro que solo un corazón transformado puede identificar. Y mientras esta nueva claridad crece, descubres que la voluntad de Dios no se reconoce por la fuerza del momento, sino por la suavidad de su presencia. Y cuando esa presencia te envuelve, cuando te corrige con amor y te guía con firmeza, entiendes que no estás viviendo por intuiciones humanas, sino por un pensamiento renovado que refleja al Dios que te sostiene. Y así comienza este viaje, un viaje donde cada paso revela un cambio interno que prepara tu corazón para la siguiente señal que pronto descubrirás. Hay momentos en la vida en los que te detienes a observar algo que antes pasaba desapercibido. Una conversación que no te hirió como antes. Una dificultad que no te aplastó. Una espera que ya no te desespera. Y te preguntas, ¿qué cambió? No cambió la situación. Cambió tu mente. Cambió tu manera de ver. Cambió el lugar desde donde interpretas la realidad. Es como si Dios hubiera tomado tu mirada y la hubiera levantado, llevándola por encima de lo que antes te atrapaba. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas. De pronto entiendes lo que significa ver desde arriba, ver desde la perspectiva del cielo. Aquí aparece la segunda señal de que estás viviendo en la voluntad de Dios. Señal 2, empiezas a ver más capas de realidad de las que otros notan. Antes solo veías el hecho, la presión, la noticia, el problema. Ahora ves algo más. Ves propósito en medio del retraso. Ves protección en la puerta cerrada. Ves crecimiento en la incomodidad. Ves dirección en lo que parecía pérdida. No estás negando la realidad,
simplemente estás viendo el cuadro completo. Porque cuando la mente es transformada, los problemas dejan de ser gigantes y se convierten en escenarios donde Dios está actuando de formas que todavía no entiendes por completo. Es como mirar el cielo desde el suelo en medio de una tormenta. Los truenos retumban, las nubes son densas y la luz parece haber desaparecido. Pero cuando un avión atraviesa ese mismo cielo, sube por encima del caos y rompe la nube, la tormenta sigue ahí, pero no domina la vista. Desde arriba, el cielo vuelve a ser azul. Desde arriba, el sol nunca dejó de brillar. Y así te empieza a pasar. No porque la vida se volvió fácil, sino porque tu mente ya no está encadenada a la perspectiva del miedo. Empiezas a notar un orden espiritual que antes se escapaba de tus sentidos. Reconoces que lo que hoy duele, mañana formará algo en ti. Intuyes que la presión no es castigo, sino preparación. Sabes que el enemigo puede levantar tormentas, pero no puede apagar la luz que Dios puso dentro de ti. Y esa luz te permite ver más de lo que tus ojos naturales muestran. Ves la intención divina. Ves la mano que sostiene. Ves el proceso que moldea. Ves el amor que corrige. Ves lo eterno dentro de lo temporal. Y mientras caminas con esta nueva claridad, algo hermoso ocurre, dejas de sentirte víctima de la vida. Te vuelves participante del propósito. Ya no reaccionas desde la emoción, sino desde la sabiduría. Ya no respondes desde el temor, sino desde la verdad. Y esa verdad te recuerda, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Lo que antes te desestabilizaba ya no tiene poder. No porque tú seas fuerte, sino porque Dios te enseñó a ver desde su perspectiva. Y con esa nueva visión, algo profundo empieza a florecer en tu interior, preparando tu corazón para la siguiente señal. Hay instantes en los que la vida te invita a una pausa. No una pausa física, sino una pausa interior. Ese momento en el que te sorprendes reaccionando de una forma distinta a como solías hacerlo. Antes te acelerabas, te irritabas, te defendías, te justificabas. Pero ahora, en un espacio pequeño dentro de ti, aparece una calma que no viene de tu fuerza, sino de Dios. Es como si el Espíritu colocara su mano sobre tu corazón y dijera con ternura, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y algo dentro de ti se acomoda, como si tu alma encontrara un asiento más profundo desde el cual observar la vida. Es aquí donde surge la tercera señal de que tu mente ha sido transformada y estás caminando en la voluntad de Dios. Señal 3. Tu primera pregunta ya no es ¿qué quiero yo?, sino ¿esto refleja a Jesús? Cuando la mente es renovada, la brújula interior cambia. Ya no buscas impresionar a nadie. Ya no buscas demostrar nada. Ya no tomas decisiones solo para aliviar la emoción del momento. Surge un deseo más puro, más sencillo, más seguro, quieres reflejar a Cristo. Y antes de responder, antes de reaccionar, antes de avanzar, tu espíritu hace una pregunta silenciosa, casi como un susurro, ¿esto lleva su carácter, esto nace de su corazón? No es religión. No es presión. Es amor. Porque cuando conoces a Jesús de verdad, cuando su trato te ha sanado y su verdad te ha restaurado, ya no quieres caminar lejos de su manera de amar. Su ternura se convierte en tu guía. Su firmeza en tu límite. Su paciencia en tu ritmo. Su verdad en tu seguridad. Y empiezas a filtrar la vida por él, no por tus impulsos. Lo recuerdas mostrando compasión a los quebrantados. Lo recuerdas levantando al caído. Lo recuerdas confrontando la mentira sin perder la misericordia. Lo recuerdas extendiendo su mano incluso cuando otros retrocedían. La verdad os hará libres, escuchas en lo profundo. Y así, la verdad deja de ser una idea para convertirse en un camino. Ahora, cuando alguien te hiere, te preguntas, ¿cómo respondería Jesús? Cuando una oportunidad aparece, te preguntas, ¿esto refleja su sabiduría? Cuando sientes miedo, te preguntas, ¿qué diría él a mi corazón? Cuando dudas, recuerda su voz, mi paz te dejo, mi paz te doy. Y esa pregunta sagrada,
Esa pregunta que nace del espíritu y no del ego, comienza a ordenar tu interior. Ya no reaccionas desde la ira, sino desde su gracia. Ya no eliges desde la inseguridad, sino desde su verdad. Ya no actúas por presión, sino por dirección. Una mente transformada no es perfecta, pero está alineada. Y cada vez que eliges lo que se parece a Jesús, la oscuridad pierde fuerza y la luz avanza. Lo sientes cuando decides perdonar. Lo sientes cuando eliges callar en vez de herir. Lo sientes cuando la humildad vence al orgullo. Lo sientes cuando la misericordia supera la necesidad de tener la razón. Es la vida de Cristo expresándose en ti. Y mientras más espacio le das, más clara se vuelve su voluntad. Todo se simplifica. Todo se ilumina. Todo encuentra sentido. Porque donde Jesús es el filtro, la confusión se disipa y la paz se establece como un fundamento firme. Y mientras esta claridad crece, tu espíritu se prepara suavemente para la siguiente señal. A veces, la voz de Dios llega como un suspiro. No empuja, no grita, no exige. Se siente como una brisa suave que entra por la ventana del alma. Una brisa que trae orden donde había confusión y luz donde antes había sombras. En su luz vemos la luz. Y cuando esa luz llega, algo extraordinario ocurre, empiezas a reconocer no solo lo que suena espiritual, sino lo que verdaderamente proviene de él. Es aquí donde surge la cuarta señal de que estás viviendo en la voluntad de Dios. Señal 4. Ya no te dejas impresionar por lo ruidoso, reconoces la voluntad de Dios por el fruto que produce. Antes, las palabras fuertes te movían. Las emociones intensas te arrastraban. Las opiniones de otros te hacían dudar. Pero ahora, tu espíritu ha aprendido a escuchar de otra manera. Te das cuenta de que no todo lo que emociona transforma, y no todo lo que impacta edifica. Descubres que la verdadera voz de Dios no necesita volumen, necesita verdad. Y la verdad de Dios siempre produce fruto. La paz se convierte en tu nuevo medidor. Donde hay paz, Dios ha estado. Donde hay confusión, no importa qué tan espiritual suene, algo no encaja. Y comienzas a tomar decisiones desde ese discernimiento profundo. El Señor afirmará tus pasos y no dejará que caigas. Esa afirmación te guía. Notas que lo que viene de Dios trae claridad, incluso si te reta. Trae descanso, incluso si te impulsa a moverte. Trae libertad, incluso si te corrige. Es como escuchar una melodía suave entre muchos ruidos. Puede no ser la más fuerte, pero es la única que armoniza con tu espíritu. Y cuando la reconoces, tu alma responde, aquí está Él. Es entonces cuando observas que algunas voces, aunque grandes, no producen vida. Hablan fuerte, pero dejan el corazón apretado. Pueden impresionar, pero no sanan. Traen urgencia, pero no dirección. Y sin culpa, sin miedo, empiezas a soltarlas. Te das cuenta de que Dios no guía desde el caos, sino desde la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y así, con un corazón sensible, empiezas a notar un patrón espiritual, donde Dios habla, el alma respira. Donde Él guía, el alma se ordena. Donde Él está, el alma se aquieta y reconoce, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y cuando esa atmósfera aparece, sabes que no es emocionalismo, es presencia. La voluntad de Dios no siempre se siente cómoda, pero siempre se siente limpia. No siempre se siente fácil, pero siempre se siente verdadera. Y en ese reconocer, descubres que la madurez espiritual no se mide por cuántas experiencias has tenido, sino por la capacidad de discernir lo que viene del Padre. Con cada paso, tu espíritu se vuelve más afinado. No necesitas pruebas dramáticas. No necesitas señales externas. Reconoces el fruto. Reconoces la paz. Reconoces su tono. Y esa certeza interna te prepara para algo aún más profundo, la próxima señal que se está formando dentro de ti. Hay momentos en los que no te das cuenta de lo que Dios está haciendo en ti hasta que estás en medio de una situación que antes te habría desbordado. Una conversación difícil,
una tensión familiar, una decisión inesperada. Antes te absorbía, te rompía, te dejaba sin aire. Pero ahora ocurre algo distinto. Te sorprende la calma con la que respondes. Te sorprende no haber explotado, no haber huido, no haber dicho palabras que después lamentarías. Y te preguntas, ¿qué pasó dentro de mí? Y la respuesta llega como un susurro de gracia: he puesto mi paz en tu corazón. Es ahí donde aparece la quinta señal de que estás viviendo en la voluntad de Dios, porque tu mente ya no piensa desde el miedo, sino desde el cielo. Señal 5. Llevas la atmósfera del cielo a los problemas de la tierra. Ya no eres arrastrado por cada tormenta. Ya no te defines por lo que ocurre fuera de ti. Algo mucho más grande habita dentro de tu espíritu. Donde antes había ansiedad, ahora hay una fuerza suave que te sostiene. Donde antes había angustia, ahora hay una voz que te recuerda: no temas, yo estoy contigo. Y esa certeza empieza a cambiar la manera en que caminas por el mundo. No es que las situaciones se hayan vuelto fáciles. Es que tú ya no las enfrentas solo. Cuando tu mente ha sido transformada, tu reacción deja de ser humana y comienza a reflejar lo divino. Mientras otros se desesperan, tú respiras. Mientras otros se exaltan, tú escuchas. Mientras otros pierden enfoque, tú recuerdas quién está contigo en el valle. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y esa presencia invisible se vuelve tu verdadera fortaleza. Llevas paz a conversaciones tensas sin forzar nada. Llevas claridad donde reina la confusión. Llevas esperanza donde otros solo ven pérdida. Llevas sabiduría a espacios donde la gente solo responde por impulso. No porque seas perfecto, sino porque has aprendido a escuchar un canal que otros no oyen. Y ese canal es la voz del Espíritu, guiándote con ternura incluso cuando tú no sabes qué hacer. A veces no dices nada, pero tu sola presencia cambia el ambiente. A veces no tienes una explicación lógica, pero tu espíritu sabe cómo moverse. A veces no entiendes la situación completa, pero percibes dónde está Dios obrando. Y esa sensibilidad es el fruto de una mente que ya no opera desde la carne, sino desde el espíritu. Te vuelves un puente. Un puente entre el cielo y la tierra. Un puente entre la verdad y el caos. Un puente entre la paz de Dios y los corazones cansados. Y sin buscar aplausos, sin buscar reconocimiento, sin buscar ser el fuerte, simplemente eres luz. Porque así actúa Dios en quienes transformó desde dentro. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Lo más hermoso es que esto no sucede por esfuerzo, sino por rendición. La transformación te alcanzó. La gracia te formó. La presencia te moldeó. Y sin darte cuenta, ahora llevas en ti una serenidad que el mundo no entiende, pero que el cielo celebra. Y con esta madurez espiritual, tu corazón se prepara para una profundidad aún mayor en tu caminar con Dios. Hay instantes silenciosos en los que te das cuenta de algo profundo: ya no eres la misma persona que solías ser. No es un cambio externo ni una imagen que proyectas. Es algo mucho más íntimo. Es un cambio en la manera en que piensas, sientes y respondes. Antes te quedabas atrapado en los sí, en los miedos, en los escenarios imaginarios. Antes tu mente corría sin control, dando vueltas sobre las mismas preocupaciones. Pero ahora hay un orden espiritual que empieza a reorganizar tu interior. Caminar en la voluntad de Dios ya no se siente como un esfuerzo. Se siente como una dirección natural, como si tus pasos estuvieran siendo guiados por una sabiduría que no nace de ti, sino de aquel que te sostiene. El Señor te mostrará el camino que debes seguir. Y tú empiezas a experimentarlo no como una teoría, sino como una realidad viva. Todo esto revela algo precioso que acompaña a las señales anteriores. Cuando la mente es transformada, el corazón aprende a descansar en los tiempos de Dios. No solo en sus respuestas, sino en sus silencios. No solo en su dirección, sino en su ritmo. Y ese descanso produce frutos invisibles pero reales: paciencia, mansedumbre, equilibrio, sensibilidad espiritual.
Ya no entras en pánico cuando algo no sucede. Ya no interpretas cada espera como un rechazo. Ya no tomas cada retraso como un castigo. Ahora sabes que Dios trabaja en capas más profundas de lo que tus ojos pueden ver. Sabes que Él abre y cierra puertas para protegerte, no para confundirte. Sabes que incluso cuando pareciera que nada está cambiando, Él está formando algo dentro de ti que no podría formarse de otra manera. Y esta comprensión trae una valentía distinta. Una valentía tranquila. Una valentía que no necesita mostrar fuerza para ser fuerte. Una valentía que florece del versículo que resuena en tu interior: el Señor peleará por ti, tú solo debes quedarte quieto. Esa quietud no es pasividad. Es confianza. Empiezas a caminar con un sentido de propósito que no depende de lo que ves, sino de lo que crees. Y crees porque conoces al Dios que te guía. No crees ciegamente, crees con entendimiento espiritual. Sabes que su voz no contradice su carácter. Sabes que sus planes no aplastan el alma. Sabes que su voluntad no te lleva a lugares donde su gracia no pueda sostenerte. Entonces, incluso en los días complicados, te encuentras diciendo: Señor, si esto estás permitiendo, es porque aquí también quieres hablarme. Y Él habla. A través de la Escritura. A través de una paz inesperada. A través de un pensamiento que ilumina la situación. A través de su presencia suave que sostiene tu espíritu. Este nuevo caminar, este caminar con una mente renovada, te prepara para entrar aún más hondo en la vida espiritual. Te prepara para reconocer con mayor claridad, amar con mayor ternura y obedecer con mayor confianza. Te prepara para seguir avanzando hacia lo que viene, porque Dios no te transforma para dejarte en el mismo lugar, sino para llevarte a una vida donde su voluntad se vuelva tu descanso. Hay días en los que te levantas y, sin saber por qué, sientes tu espíritu más ligero. No porque todo haya mejorado, sino porque dentro de ti surgió una certeza que no es humana. Una certeza que dice: Dios sigue aquí. Y esa certeza empieza a influir en cada detalle. En tu forma de mirar a otros. En la manera en que organizas tu día. En la forma en que oras. Ya no oras para convencer a Dios, oras para alinearte con Él. Ya no buscas que Él haga tu voluntad, buscas que tu corazón se ajuste a la suya. Y en ese proceso ocurre algo precioso. Empiezas a amar lo que Él ama. Empiezas a desear lo que Él desea. Empiezas a rechazar lo que Él sabe que te destruye, aun si antes lo tolerabas. Porque cuando la mente es transformada, los afectos también se ordenan. Es como si Dios limpiara las ventanas del alma para que la luz entre sin obstáculos. Y esa luz revela un deseo nuevo: vivir de una manera que honre su presencia. Comienzas a elegir la verdad aunque sea difícil. Comienzas a perdonar más rápido porque entiendes que el perdón te libera. Comienzas a dejar ir cosas que antes te atrapaban. No por religiosidad, sino por libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y tú empiezas a sentirlo. Una libertad suave. Una libertad que te sana sin gritar. Una libertad que te madura sin apresurarte. Y mientras esa libertad crece, también crece tu sensibilidad espiritual. No solo en lo evidente, sino en lo interno. Empiezas a notar cuando una actitud te roba la paz. Empiezas a reconocer cuando una conversación cae en un tono que no refleja a Dios. Empiezas a sentir cuando tus pensamientos toman un rumbo que no alimenta tu fe. No es condenación. Es discernimiento. Un discernimiento hermoso que el Espíritu deposita para proteger tu corazón. Y con ese discernimiento llega una comprensión más profunda de tu identidad. Te das cuenta de que ya no vives reaccionando a la vida. Ahora vives respondiendo desde tu posición en Cristo. Tú eres mío, escuchas en lo profundo. Y esa voz se vuelve tu fundamento. Ya no buscas aprobación en cada paso. Ya no permites que el rechazo te defina. Ya no vives a merced de emociones que van y vienen. Has aprendido a descansar en quien te sostiene.
Esta transformación produce un fruto silencioso pero poderoso: estabilidad. Una estabilidad espiritual que no depende de las circunstancias. Una estabilidad emocional que no se rompe ante la primera tormenta. Una estabilidad mental que no cae en los viejos patrones del miedo. Y esa estabilidad te permite amar mejor, servir mejor, escuchar mejor, obedecer mejor. Estás empezando a caminar con un corazón más firme y una fe más madura. Ya no te mueves por ansiedad. Te mueves por convicción. Y esa convicción es la evidencia de que Dios te está preparando para profundizar aún más en su voluntad. Porque la transformación que Él comenzó no se detiene a la mitad, avanza, crece, te llama. Te prepara para lo que viene, y lo que viene es aún más profundo. Hay un punto en el camino espiritual donde te das cuenta de algo que antes no sabías expresar: estás comenzando a pensar con la mente de Cristo. No plenamente, no perfectamente, pero de forma real. Ya no interpretas la vida solo desde lo humano. Algo más alto guía tus percepciones. Algo más profundo guía tus decisiones. Algo más santo guía tus intenciones. Y esa conciencia te trae humildad, porque sabes que tú no podrías haber producido esto por tus propios esfuerzos. Comienzas a notar que tus pensamientos ya no te llevan tan rápido hacia el temor. No te imaginan siempre lo peor. No te empujan a conclusiones apresuradas. Es como si la voz del Espíritu estuviera enseñándote a pensar de otra manera. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y esa quietud empieza a reemplazar la urgencia emocional que antes dominaba tu corazón. Ahora, cuando algo inesperado sucede, tu primer impulso ya no es entrar en pánico. Tu primer impulso es respirar y preguntar: Señor, ¿qué estás haciendo aquí? Y en vez de interpretar cada dificultad como un abandono, la interpretas como una invitación a confiar. Esa es la madurez espiritual en acción. Esa es la mente renovada tomando forma en tu vida. También comienzas a valorar el silencio. Antes te incomodaba. Ahora lo necesitas. Porque en el silencio descubres una profundidad que no encontrabas en el ruido. En el silencio oyes esa voz que no compite, no obliga, no presiona. Una voz que te recuerda que eres amado, guiado y sostenido. Y cuanto más escuchas, más claridad encuentras. Porque Dios no solo transforma tus pensamientos, transforma tu manera de escucharlo. Te vuelves más consciente de su dirección. Más atento a su corrección. Más receptivo a su consuelo. Y esas tres realidades, dirección, corrección y consuelo, se convierten en señales internas de que vas por el camino correcto. Ya no ves la disciplina de Dios como castigo, sino como amor que te moldea. Ya no ves sus instrucciones como cargas, sino como protección. Ya no ves sus tiempos como lentitud, sino como precisión divina. Esta madurez empieza a influir en tus relaciones. Ya no hablas desde la herida, sino desde la sanidad. Ya no respondes desde el orgullo, sino desde la humildad. Ya no tomas las opiniones de otros como flechas, sino como oportunidades para crecer. Ya no te enojas por lo mismo. Ya no reaccionas igual. Ya no vives desde la carne, sino desde el espíritu. Y algo más ocurre: te vuelves más consciente del propósito. No uno grandioso, no uno espectacular a los ojos del mundo, sino uno real. Un propósito que se vive día a día: agradar a Dios con tu vida. Hacer lo correcto aunque nadie lo vea. Amar aunque no sea correspondido. Servir aunque no te aplaudan. Caminar en integridad cuando nadie está mirando. Sea la paz de Cristo la que gobierne tu corazón. Y esa paz empieza a gobernar tus decisiones. Es en este lugar de madurez, de sensibilidad, de claridad, donde te das cuenta de que la transformación de tu mente no fue un evento, sino un proceso. Un proceso que continúa, que crece, que te llama hacia adelante. Y ese llamado abre la puerta para la profundidad que viene en la siguiente parte de tu viaje. Hay momentos en los que te descubres mirando tu propia vida con una claridad que antes era imposible. Observas tu historia, tus heridas, tus decisiones, tus caídas,
tus victorias, y notas un hilo dorado que no veías antes. Un hilo que une cada temporada, cada lágrima, cada oración, cada silencio. Y ese hilo tiene un nombre, la fidelidad de Dios. Empiezas a reconocer que no llegaste hasta aquí por accidente. Cada parte de tu camino tenía un propósito, incluso aquellas que no entendiste. Porque cuando Dios transforma tu mente, también transforma tu memoria. Ya no miras hacia atrás con vergüenza o dolor, sino con gratitud. Ves cómo Él te sostuvo, te corrigió, te rescató y te levantó. Ves cómo te habló incluso cuando no lo escuchabas. Ves cómo te guardó incluso cuando tú te alejabas. Y sientes ese susurro que calma el alma, con amor eterno te he amado. Y mientras avanzas en esta comprensión, descubres algo aún más profundo, la voluntad de Dios ya no te da miedo. Antes te preocupaba equivocarte. Antes temías tomar decisiones incorrectas. Antes vivías paralizado por la idea de fallar. Pero ahora entiendes que la voluntad de Dios no es una cuerda floja donde podrías caer en cualquier momento. Es un camino amplio sostenido por su amor. Un camino donde incluso tus pasos torpes están cubiertos por su gracia. La transformación de tu mente te lleva a descansar en esa verdad. Te lleva a confiar cuando no ves. Te lleva a obedecer incluso cuando no entiendes. Te lleva a recordar que Dios no guía desde la incertidumbre, sino desde la verdad. Tus ojos verán al Maestro, y oirás a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, camina por él. Y esa voz se vuelve tu seguridad. Todo esto produce un fruto silencioso pero inconfundible, discernimiento. Un discernimiento que no proviene de tu inteligencia, sino del Espíritu que habita en ti. Ahora sabes distinguir entre lo que parece bueno y lo que realmente viene de Dios. Entre lo que suena espiritual y lo que lleva su corazón. Entre lo que impresiona y lo que transforma. Y cada vez que eliges su camino, la paz te confirma que estás caminando en su voluntad. Te das cuenta de que Dios no solo quiere transformarte por dentro, quiere usarte por fuera. Quiere que lleves su luz a lugares donde la oscuridad hizo hogar. Quiere que lleves su voz a personas que han olvidado cómo escuchar. Quiere que lleves su consuelo a corazones agotados. Y tú empiezas a decirle, Señor, úsame como quieras. No por presión, sino por amor. No por obligación, sino por gratitud. En este punto del viaje, algo dentro de ti se abre. Una expectativa espiritual. Un anhelo más profundo de su presencia. Una sensación de que el camino no termina aquí, que algo más grande están haciendo. Y tu espíritu se prepara, con ternura y reverencia, para la conclusión de este viaje. Hay un momento en la vida espiritual donde todo se vuelve más claro. Donde las piezas encajan. Donde el corazón encuentra reposo. Donde la mente, que antes corría sin rumbo, ahora camina alineada con el cielo. Y en ese espacio sagrado, reconoces algo que solo un espíritu transformado puede comprender: vivir en la voluntad de Dios es vivir en su presencia. Es caminar con Él, no delante ni detrás. Es moverte a su ritmo, recibir su paz y seguir su voz. Es saber que incluso cuando no lo sientes, Él sigue siendo fiel. Que incluso cuando no ves, Él sigue guiando. Que incluso cuando tus fuerzas fallan, su gracia permanece. Y mientras esta revelación se asienta, algo hermoso ocurre dentro de ti. Te das cuenta de que Dios no solo transformó tu mente, transformó tu vida. Te enseñó a pensar con verdad y a amar con pureza. Te enseñó a discernir su voz y a reconocer su paz. Te enseñó a ver desde arriba, a soltar lo que te hacía daño, a abrazar lo eterno. Te enseñó a vivir con una fe que no depende de emociones, sino de su carácter. Y ahora sabes, con certeza profunda, que Él te estaba llevando a este punto desde hace mucho tiempo. Reconoces que cada señal, cada cambio interno, cada susurro de Dios fue guiándote hacia aquí, una vida en su voluntad. No una vida perfecta, pero sí una vida guiada. No una vida sin luchas, pero sí una vida sostenida. No una vida sin preguntas, pero sí una vida con respuestas que vienen del cielo.
Tu espíritu está más fuerte. Tu discernimiento más sensible. Tu corazón más firme. Y tu propósito más claro. Porque Dios no transforma la mente solo para iluminarte, la transforma para enviarte. Para que seas una luz en medio de un mundo que se está apagando. Para que seas voz donde hay confusión. Para que seas consuelo donde hay dolor. Para que seas testimonio vivo de su amor. Y mientras esta verdad te envuelve, algo surge en tu corazón. Una invitación. Una conciencia. Una responsabilidad espiritual dulce y profunda. Una voz suave que te dice, no te quedes con esto para ti. Ahora, si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Compártelo con alguien que necesite dirección, con alguien que ha estado pidiendo una señal. Con alguien que necesita saber que Dios aún habla. Al hacerlo, te conviertes en instrumento de su voz, en luz para otros que buscan claridad. Y si algo dentro de ti despertó al escuchar estas palabras, quédate cerca. Suscríbete, dale me gusta y comparte este video. Porque cuando lo haces, ayudas a que la palabra llegue a quienes más la necesitan. No estás solo presionando un botón, estás sembrando esperanza. Estás extendiendo la voz de Dios a lugares donde tú quizá no puedas ir. Pero donde su espíritu sí puede alcanzar. Quédate. Escucha. Crece. Porque esto no termina aquí, apenas comienza.